que nunca hay que tomar medidas drásticas de medicar al niño de inmediato, Así sino es. vigilar y tener medidas primarias, ¿no? Entonces, si nos puedes continuar hablando Claro. sobre ello, Y decíamos ¿qué teníamos que hacer? ¿Cómo lo que tienen que hacer las mamás? Claro, pero antes que nada tenemos que ubicar cómo son las fiebres. Entonces decíamos fiebre, ese tipo de fiebre aguda en donde el paciente mejora inmediatamente después de tenerlo, incluso con quitarle la ropita, dejarlo solamente con su ropita interior o el pañalito. Meterlo a la tina. O bañarlo, que serían los controles físicos de la fiebre, la temperatura corporal va a mejorar. Y muchas veces es ocasionada por gérmenes o toxinas que son eliminadas precisamente por ese mecanismo desencadenado de elevar la temperatura. Entonces, nuestro organismo tiene esa capacidad maravillosa y por lo tanto queda desechado ese agente agresor. Pero ¿qué pasa en los casos de los pacientes que llegan a tener evoluciones prolongadas o recaídas de la fiebre? Entonces entra dentro de un concepto que se le conoce como fiebre de origen desconocido, es decir, cuando no tenemos ni idea de qué le está pasando a ese niño. Sucede en ocasiones, no es lo más frecuente, pero muchas veces lo que tenemos que observar es una perfecta revisión de ese paciente, y una perfecta revisión de ese paciente a veces es lo que le falta al médico. A veces decimos, es que no encuentro la causa de la fiebre, y como decía yo hace un momento, puedes tener un conjunto de síntomas o de molestias donde el paciente pues ya nos ubica en qué órgano está afectado. Pero hay, por ejemplo, uno de los sitios o dos de los sitios más importantes que dan fiebre y que no encontramos la causa, puede ser la vía urinaria. Entonces, una infección de vías urinarias, que en su momento y en otro programa platicaremos muy detalladamente, y otro puede ser la situación de un problema de sinusitis. Entonces hay cuadros en donde los pacientes tienen fiebre de evolución prolongada o de origen no encontrado, y hay que buscar eso. Pero el contexto o el concepto general de fiebre de origen o de fiebre de origen desconocido está dada por la siguiente definición, que es toda fiebre mayor de 38.3 grados centígrados, determinada en varias ocasiones, y que además no se encuentra y que persiste y no se encuentra el diagnóstico por lo menos en 3 semanas. Pero además tiene una característica esencial, que te tiene que llevar una semana mínimo de investigación, si se puede hospitalaria, es decir, que el niño tiene que estar internado para poder llegar a la conclusión de que no se encontró ninguna causa. Sin embargo, esa falta de causa o de origen o de etiología en esa fiebre no descarta que tenemos que pensar en los procesos en un orden de acuerdo a cómo se puede considerar la aparición de estos elementos para generar esa fiebre de origen desconocido. Entonces, la primera etiología es la infecciosa. Volvemos a la infección. Ya decíamos que una posibilidad en los pacientes ambulatorios, donde tiene una fiebre, donde no encontramos un deterioro importante del estado general del niño, pues puede ser urinaria relativamente, o puede ser senos paranasales. Pero otra, pueden tener abscesos en la causa de tipo infeccioso. Abscesos en donde ustedes quieran. Puede ser hepático, pueden ser renales, pueden ser pulmonares. Entonces, cuidado. Puede tener otra entidad como endocarditis infecciosa. Las endocarditis se presentan principalmente en niños con algún antecedente de cardiopatía, o otros niños que llegan a tener alguna manipulación donde se les invadió con catéteres, etcétera, y pueden llegar a tener bacterias que se anidan en la parte muy interior del corazón, y eso se llama endocarditis. Otra muy importante y que no deja de ser el azote en la actualidad es la tuberculosis. Entonces, ¿todavía hay brotes? Claro, no quiere decir que haya brotes. Hay tuberculosis en México, hay tuberculosis en el mundo. Es una de las primeras enfermedades que ocasiona más de 1 millón de muertes al año. Entonces, tuberculosis, hay que pensar. Bueno, ese es el contexto muy breve, obviamente, del proceso infeccioso. Pero otra de las que están tomando mucha importancia es las neoplasias.
A veces una neoplasia puede debutar exclusivamente con fiebre. Y en su momento también tendremos invitados especialistas aquí de oncología para que nos hablen de lo mismo. Y ya lo mencioné, el proceso oncológico. Entonces pueden ser principalmente los linfomas, pero en los niños predominan las leucemias. Entonces la leucemia puede debutar con un problema de fiebre de origen desconocido. Entonces cuidado, y al pediatra nos debe de tener ese foquito de atención para poder abordar de manera correcta. Otra entidad importante son las enfermedades autoinmunes. Entonces llevamos infecciosas, neoplasias y las autoinmunes. Las autoinmunes, conocidas en otras ocasiones como enfermedades de tejido conectivo, pero son las autoinmunes, pues son enfermedades donde se generan anticuerpos contra el propio organismo. Y aquí hay una gama muy amplia, representada muchas veces por un conjunto de síntomas asociados, pero que tenemos que tener acuciosidad para llegar a esos síntomas. Entonces se observa en las artritis reumatoide, se observa en los lupus eritematosos, se puede llegar a observar en la polimialgia reumática, etcétera. Entonces hay o arteritis sobre todo. Entonces arteritis de pequeños o grandes vasos pueden darnos este tipo de entidad única como fiebre. Y para llegar al diagnóstico, créanlo que ahí sí se necesita de un cortejo de especialistas que puedan llegar a un nivel de diagnóstico muy sofisticado, porque son entidades muy complejas, pero que también son frecuentes en los niños. Y desde luego hay otras entidades que pues no son tan muy comunes, sobre todo en pediatría, pero pues hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, el alcoholismo. Hay cirrosis alcohólica que puede darnos fiebre. Y esto no necesariamente ligada al niño que empieza de una causa desconocida, pues obviamente hay que buscarle todos los antecedentes, pero la cirrosis que se presenta en el adulto joven puede tener un origen en la adolescencia por haber ingerido tanto alcohol. Entonces, vean el contexto que se lleva, pero hay un porcentaje de pacientes en los que no se encuentra la causa. Y entonces ahí es donde empiezan las intervenciones extra sofisticadas de pacientes. Entonces se habla de fiebre, de síndrome inflamatorio, de un síndrome que puede estar dándonos un conjunto de alteraciones incluso de tipo genético, como son las fiebres mediterráneas o otras entidades que nos llevan a diagnósticos extremadamente sofisticados y que realmente son muy raras, pero